Eh, yo recuerdo que con ustedes habíamos hablado algo de lo que era el salario en especie. Yo les comenté algunos datos referentes al salario en especie y de que está regulado en el artículo 90, en la parte inicial del artículo 90, y que empieza diciendo que no se puede pagar el salario en otra forma más que en efectivo al trabajador, pero luego hace referencia que el trabajador agrícola se le puede pagar hasta el 30%. Seguramente pienso yo que cuando esto se dio como una cuestión, si a la fecha es funcional o no, no lo sé, pero en el momento que, digamos, se dio la regulación, posiblemente era muy funcional porque la comunicación no era tan buena en aquel momento, no había tantos medios de comunicación. Todavía me recuerdo, les contaba yo a los compañeros en mis años mozos y que distan mucho de cuando se emitió el código, que, digamos, había una situación de que en las fincas a la gente le costaba trasladarse de un lugar a otro. No había muchos medios de transporte, ¿verdad? Ni las carreteras eran tan buenas tampoco. Entonces, para un trabajador que el patrón no le proveyera de granos básicos y algunas cosas de primera necesidad, era una cosa muy conveniente, ¿verdad? En la actualidad no les puedo decir yo si eso, el pago del salario de especie sigue siendo totalmente una práctica muy recurrente, pero digamos, posiblemente en algunos lugares donde muy remotos todavía puede ser que se dé. Y una de las cosas que tiene de peculiar es que el patrono no puede, digamos, dar esos artículos que constituyen salario en especie a un valor más allá que el costo que tienen, digamos, en el mercado, ¿verdad? Eso es para beneficiar obviamente a los trabajadores. Ahora, ¿qué es lo peculiar de esto? Que si un trabajador tuviera un salario de 4,000, por ejemplo, el patrón no podría pagarle hasta 1,200 en especie, o sea, en artículos de primera necesidad. Y los 2,800 restantes se los tendría que pagar en efectivo, ¿verdad? Luego también en el artículo 90 está lo regulado, lo que corresponde a las ventajas económicas. Yo el miércoles que les hablé de esto, les comentaba que las ventajas económicas eran aquellos beneficios adicionales que recibía un trabajador y que no podían cuantificarse, ¿verdad? Imaginen ustedes, por ejemplo, una taza de café que le den en la empresa a todos los trabajadores a determinada hora o la posibilidad de que esté una cafetera ahí para ir a tomar café. Digamos, no es una cuestión, el alimento, el café no es un alimento, pues es cierto aliciente, podría decirse, para la actividad humana, ¿verdad? Podría ser también que el beneficio se tratara de otra cosa, vales para ir a, digamos, hacer los tiempos de comida a determinado lugar, ¿verdad? O, por ejemplo, que a los funcionarios de una empresa, la empresa les entrega pues, para que vayan a echar gasolina a sus carros, una consideración del cargo que ocupan, o cosas de esa naturaleza que son beneficios que se están dando adicional a lo que está contemplado como salario, al salario contratado, ¿verdad? Entonces, esos beneficios están fuera del salario nominal. Y entonces, digamos, al estar fuera, pues es como un salario adicional. ¿En qué momento cobran vigencia? Van a cobrar vigencia esas ventajas económicas en el momento en que un trabajador está reclamando su indemnización. Porque si lograra su indemnización y está reclamando también sus ventajas económicas, pues puede en un momento dado, si fueran reconocidas en el juzgado, eh, prácticamente tener más de la indemnización que le corresponde, el cálculo de la indemnización,
podría tener un 30% adicional del salario normal, ¿verdad? Así sería el tema. No dice, digamos, no está claro si es del salario ordinario que recibe el trabajador o es un 30% del salario promedio, ¿verdad? Algunos toman como que fuera el salario promedio. Yo, digamos, discrepo un poco porque la ley no dice del salario promedio, sino del salario, ¿verdad? Entonces, a entenderse el salario que constantemente recibe el trabajador. Pero eso es una cuestión ya cómo se aplica en el momento de calcularse y cómo lo acepta el juzgado, ¿verdad? Entonces, como diferencias aquí miramos entre el salario en especie y las ventajas económicas, que mientras unas forman parte del salario nominal, las otras están por encima del salario nominal. Tenemos ahí el caso del salario en especie, hace referencia a eso que está por dentro de lo que es el salario nominal. Ahora hablemos del salario por participación. El salario por participación es una forma de remuneración y yo se los explicaba cuando les hablaba de las formas de pago a los trabajadores. Y el trabajador se le paga por el tiempo, ya sea por hora, día, semana, mes, o por lo que hace. Es un salario por unidad de tiempo o por unidad de obra. Y hay un tercero que es el salario por participación, que se da cuando, digamos, un trabajador tiene un salario fijo y ha convenido con el patrono en que va a tener cierta participación por las ventas o por los cobros. Y en algunas ocasiones por las utilidades, si es que la empresa sí lo contempla, porque eso no está regulado como una cuestión, eh, digamos, ordinaria. Se ha logrado en algunos casos a través de pactos colectivos, ¿verdad? O negociaciones directas entre patronos y trabajadores, hacia lo individual. Entonces, en ese caso, si un trabajador tiene un salario fijo de 2,000 quetzales, por ejemplo, y de comisiones en cobros, por ejemplo, ganó 800 al mes, su salario nominal son 2,800. Si en el mes siguiente ganó de comisiones 1,500, su salario nominal va a ser 3,500. O sea, el salario nominal abarca todo lo que se ha cuantificado, ¿verdad? Y digamos, porque para efectos de cálculos y digamos, de descuentos y todo, se va a tomar el salario nominal. Y luego está otra figura por ahí, que es la, la reposición de gastos. Y hablo de la reposición de gastos porque algunos confunden la reposición de gastos como que fueran salarios. Y realmente, digamos, es una cosa un poquito diferente, ¿verdad? Y se da cuando, digamos, el trabajador realiza ciertos gastos, ciertos recargos y cosas en nombre del patrón. Y el patrono viene y le paga eso a él, se lo reintegra. Entonces, le está reponiendo el gasto que hizo, ¿verdad? Algunos consideran incluso que esa reposición viene a ser como incrementar el salario, pero también es una cuestión que, digamos, debe discutirse porque no lo incrementa, ¿verdad? Imaginemos, por ejemplo, si un trabajador que es vendedor tiene, digamos, tiene a su cargo un camión y, digamos, tiene la obligación de visitar todas las rutas, ciertos departamentos. Y entonces, obviamente, va a tener gastos por alimentación, eh, va a tener, de repente se queda en el interior, va a tener gastos de hospedaje. Y ahí nace la figura de los viáticos, ¿verdad? Y entonces tenemos la duda
si esos viáticos van a formar parte del salario. Digamos, esa es la primera duda. Si forman parte del salario de esos viáticos. Yo quisiera tener una opinión de los señores estudiantes. ¿Qué piensan respecto a eso? Si forma parte de los salarios o no. Yo considero que no, licenciado. Sí, así es, porque prácticamente lo que está haciendo es gastando el nombre del patrón, ¿no? ¿Alguien más? Licenciado, yo considero también que no, pero eso es cuando, por ejemplo, cuando hacen como las ofertas laborales, todos esto que nos acaba de explicar son como los viáticos, ¿verdad? Ofertas laborales. Yo entiendo que las ofertas laborales son como ferias de empleo, ¿no? Sí, pero yo me refería que, por ejemplo, o sea, esto que se viene como de vengano que usted dice que son como los gastos de la misma empresa. Hay empresas que cuando sacan sus ofertas de empleo, lo dicen como de una forma que es como otro salario, pero realmente no, ¿verdad? Ahorita con lo que usted explica, ¿verdad? No es salario porque incluso usted no lo va a tomar, no va a tener el beneficio de gozar eso, ¿verdad? Licenciado, Sí, compañero. en mi caso yo lo aplico en mi trabajo, con lo que yo consumo, por ejemplo, en alimentación, tengo que emitirle factura a la empresa y ellos me devuelven todo eso, pero es un adicional, no va sobre mi salario. Ahora usted, por todo, digamos, en el caso de su remuneración, toda está con factura. Sí, yo, por ejemplo, desayuno, almuerzo, cena, cuando tengo que viajar, tengo que sacar factura a nombre de la empresa. Yo utilizo, por ejemplo, mi tarjeta para el gasto. Luego, al finalizar la semana, entrego todas las tarjetas y ellos me entregan todo el valor gastado, pero no va dentro de mi salario, es un adicional. Sí, pero usted trae las facturas de las entidades que le dan, no facturas suyas. No, son facturas que yo pido a nombre de la empresa, que es la que me paga para que yo salga de viaje. O sea, ahí sí se da la figura de que le está reponiendo un gasto que usted hizo, ¿verdad? Sí, y es Entonces, costo adicional que hace la empresa para que yo salga de viaje. O exacto. sea, no gozo yo el dinero en el sentido que me lo dan en mi salario, sino que es el beneficio que tengo al salir de viaje, que todo lo que consuma en cuanto a hospedaje, gasolina, eh, alimentación, me lo paga la empresa. Y pues y así como estamos claros de que no forma parte del salario, tampoco es una ventaja económica, ¿verdad? Porque es un costo que está asumiendo la empresa, pero no está recibiendo un beneficio usted de eso, sino que sencillamente lo está usando, pero en nombre de la empresa, ¿verdad? Y yo, Exactamente. y yo les comentaba, por ejemplo, el caso del día miércoles de la semana antepasada, les comentaba el caso del trabajador aquel que, digamos, durante su relación laboral le daban vehículo para ir a hacer las diligencias de la entidad, ¿verdad? Le daban un teléfono para mantener, digamos, tener contacto de las cosas de la misma entidad y lo usaba para asuntos personales, obviamente, porque él lo usaba personalmente, pero la empresa a través de la entidad a través del teléfono le comunicaba ciertas directrices o que se regresara y cosas así. Y entonces cuando él, digamos, es despedido y después demanda a la empresa, demanda esto justificado y entonces dice que tiene esas ventajas económicas, ¿verdad? Y entonces yo les digo si son ventajas económicas o no. Ya, No, ya son había, herramientas de trabajo únicamente. ajá, porque, digamos, en ese caso yo les había puesto aquí con rojo. Y dice, en fin, está hablando de las ventajas económicas. En fin, todos aquellos bienes que el trabajador recibe para el desempeño de su trabajo, por el desempeño de su trabajo. O sea, alguien recibe, por ejemplo, gasolina, pero no es para realizar el trabajo, sino porque se la dan para él directamente porque ese tiene tal y tal calidad, esa es una ventaja económica. Pero si la gasolina se la dan para desarrollar
ruteo y toda la cuestión, eso es una reposición de gastos. Entonces, yo les planteo eso para que tengamos claro que sí y que no se toma cuando en su oportunidad hablemos de lo que se toma en cuenta para efecto de calcular la indemnización, porque en el caso del cálculo de la indemnización se toma todas las formas de remuneración que uno tenga, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro hasta dónde llega una cuestión, porque las ventajas económicas son porque yo soy trabajador, me las dan, por el cargo que tengo, pero me las dan por mí, no me las dan para desempeñar el trabajo, porque podría ser en el caso de lo que estábamos hablando de reposición de gastos, que no sea reposición de gastos, sino sencillamente le llenan el tanque del carro, pero para que, digamos, rutee. Y entonces en ese caso no es una ventaja económica que le están dando a él, sino que, digamos, es digamos, es parte del equipo de trabajo, de los útiles de trabajo, de las herramientas de trabajo, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que tener claro. Y eso a veces cuesta deslindar para algunos lo que son las ventajas económicas, la reposición de gastos. Y digamos que se entrecruzan mucho a veces, ¿verdad? Y en algunos casos más, cuando, digamos, los auditores tratan de hacer ciertos ajustes, ciertas operativas en el aspecto contable para favorecer al patrón, ¿verdad? Como que estuviera asumiendo ciertas cuestiones de ciertos gastos y los está sacando de otra manera. Entonces, por eso es necesario que tengamos bien claros esos conceptos, ¿verdad? Licenciado, una consulta. Dígame. Por ejemplo, si en caso solo el empleado recibiera una taza de café diaria, digamos, solamente eso ya podría ser motivo para poder reclamar prestaciones, ventajas económicas. Sí, mire, digamos, imagínese que recibe cupones, digamos, ciertos boletos o cupones y todos los trabajadores los reciben o algunos trabajadores los reciben para que vayan a comer a cierto lugar y no se los descuentan, o no se, digamos, en un momento dado, esas son ventajas económicas. Si se los descontaran del salario, prácticamente sería como que le estuvieran pagando salario en especie, ¿verdad? Como que les estuvieran dando esos beneficios incluidos dentro del salario si se los descontaran. Pero si no se los descuentan prácticamente, sí son ventajas económicas. Como son ventajas económicas, por ejemplo, si ustedes no sé cuántos han leído las obligaciones de los patronos, que están en el artículo 61. Ahí refiere que el patrono está obligado a darle vivienda al trabajador agrícola que labora para él en la finca, ¿verdad? Y no tiene derecho a cobrarle arrendamiento por eso. Él tiene obligación de darle donde vive al otro. Pero no solo eso, le tiene, digamos, tiene el trabajador el derecho de tener sus animales domésticos ahí. Obviamente podemos pensar en animales pequeños, ¿va? Y aunque la ley no lo dice, pues hay que aplicar un poco la lógica, ¿verdad? Incluso habla de usar los pastos de la finca. Y yo creo que eso es, digamos, claro, es posible en la medida en que no se afecta a la finca, pues, ¿verdad? Pero, digamos, todos esos beneficios que están ahí son ventajas económicas. El trabajador de la ciudad tiene a veces ciertos derechos que no tiene el del campo, y el del campo tiene ciertos derechos por su vinculación más directa con el patrón, ¿verdad? Como por ejemplo que estuviéramos hablando de los trabajadores domésticos. Tienen lugar para, digamos, dormir en la casa, tienen derecho a la alimentación, ¿verdad? Y de repente tienen derecho a otros accesorios, digamos, que les vayan a servir en su limpieza, ¿verdad? Mientras esos, digamos, el patrón no pretenda cobrarles eso, esas son ventajas económicas prácticamente, porque el salario convenido es el que les paga y es el salario nominal, ¿verdad? Esos son beneficios que están adicionales. Así es
la situación. Igual sería en el caso de los seguros de vida que la empresa paga por cuenta del trabajador. Ese es otro tema y qué bueno que lo preguntó. Fíjense que en el caso de las instituciones de previsión social hay cierta complejidad porque los juzgados a veces no reconocen esos como ventajas económicas, aunque son ciertos beneficios potenciales, no son beneficios que usted esté recibiendo constante y continuamente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de una taza de café, usted la recibe todos los días. El caso de gasolina que le puedan dar los patronos a un trabajador, cada cierto tiempo le va a dar el cupón para que vaya a echar gasolina a su carro, ¿verdad? Pero si el patrono le está pagando un seguro de vida, por ejemplo, en ese caso usted no está recibiendo, digamos, un beneficio continuo y, digamos, y constante. Tiene una cobertura, una cuestión que le dijera la posibilidad de recibirlo si hay necesidad. Escucha, Pero no le escucho, no sé si soy yo o no sé, pero no. Sí se escucha. Sí se escucha. pues les decía que en este caso, por ejemplo, las prestaciones de previsión social, normalmente los jueces no las consideran eh, no las consideran, digamos, como ventajas económicas, por esto que tiene aquí últimamente, a ciertos bienes y beneficios para considerarlos como ventajas económicas, deben gozarse de tener periodicidad. Los beneficios potenciales de seguridad social no se consideran ventajas económicas, los jueces no les dan porque es algo potencial, algo que usted puede recibir, pero obviamente le está costando al patrón tenerlo cubierto, pero usted no está recibiendo beneficio, no está ahorrándose un gasto precisamente, eso es lo que refieren los jueces, ¿no? Y entonces eso no lo consideran ventajas económicas. Igual sería en los casos de seguro médico. Sí, pues los casos de seguro médico tal vez sería algo discutible porque, digamos, pueden haber seguros médicos que se reciben con más periodicidad. Imagínese usted, por ejemplo, un seguro médico que cubre servicio odontológico, puede ser que se reciba, pero no va a recibir todos los meses eso, ¿verdad? Y entonces ellos hablan de que debe haber continuidad, constancia, ¿verdad? Ok, Es, muchas gracias, licenciado. Va, compañero. Por eso las ventajas económicas tienen un poquito de complejidad para aprobarse judicialmente. ¿Verdad? La mayor parte de gente no las alega porque, digamos, necesita ciertas cuestiones muy puntuales para decir que, digamos, está gozando una ventaja, algo que le crea un ahorro. Imaginen ustedes, por ejemplo, en la actualidad, que es tan evidente, por ejemplo, en la necesidad de parqueo. Y entonces viene el patrono y le paga parqueo a un trabajador, ¿no? A los trabajadores que tienen vehículo. Y entonces viene y el trabajador todos los días va a meter su vehículo ahí. No está recibiendo algo directo económico, pero se está ahorrando el pago de ese parqueo. Sí está recibiendo ese beneficio de una forma constante y continua, ¿verdad? Y eso sí, para mí es una cuestión que marca una ventaja económica bien directa, ¿verdad? Por eso les comento yo de que, digamos, la figura está ahí, pero a veces es un poquito complejo en alegarla, pues. Pero eso no quiere decir que no haya, digamos, derecho de alegarla, pues. Uno en un momento dado puede buscar la manera de corporizar ciertos beneficios y demostrar que hay continuidad, que se está ahorrando uno un gasto y ciertas cuestiones, entonces sí hay un beneficio económico en el trabajador. Licenciado, disculpe, otra pregunta. En el caso de un trabajador que sea administrativo, que viva en un departamento y trabaja en otro departamento y ahí la empresa le paga la vivienda, ahí sí sería una ventaja económica. Pues fíjese que yo lo vería más como
como una, digamos, una parecida a la situación de viáticos, ¿verdad? Porque no está recibiendo, ese es un costo que no tendría el trabajador si prácticamente le está asignado a un lugar y se tiene que ir a otro lado. Es un costo adicional que se le está dando, pues es que lo asume el patrón, ¿verdad? Pero si él, digamos, pues digo, la ventaja económica es bastante compleja. Y yo siento que la vivienda, por ejemplo, cuando se le da a alguien por traslado, casi viene pareciéndose lo que es el viático. Y entonces lo que está haciendo ahí es cubriéndole un gasto que si lo tuviera no le corresponde a él, le corresponde a la empresa porque no está previsto, digamos, en la relación de trabajo, ¿verdad? Gracias. Como ven ustedes, es bien complejo, pero es bueno que platicar sobre esto para que ustedes vayan de alguna manera abundando un poquito más y vayan tomando sus propios conceptos, ¿verdad? Bueno, los otros dos puntos que nos hacían falta es el salario mínimo y los salarios anuales. Yo les decía a los compañeros que los referentes al salario mínimo está regulado del artículo 103 al artículo 115. Sin embargo, yo les he puesto ahí solo prácticamente 3 artículos, porque he considerado que ahí está el contenido, lo esencial que necesitan saber ustedes dentro del curso el, el curso de Derecho Individual de Trabajo, ¿verdad? Porque lo otro corresponde cómo se da todo el proceso para que se emita la ley. Ahí entra el derecho colectivo. Entonces, aquí en estos artículos nos dice, digamos, que es una obligación del Estado, con qué periodicidad lo hace y a través de qué organismo se apoya para poder emitir cada año, digamos, la regulación del salario mínimo. Y ustedes podrán darse cuenta de la lectura de eso, que el salario mínimo no es uno nada más, sino que hay diferentes tipos de salario mínimo dependiendo la actividad, dependiendo el lugar, ¿verdad? Entonces, tal vez algunos son más conocidos que otros, pero hay diferentes enfoques en cómo regular el salario mínimo. Yo les contaba a los compañeros de la primera sección que a mí me llamó siempre la atención el salario mínimo de los panaderos y los panificadores y los que, digamos, dedican a la pastelería. Y es el hecho de que los salarios mínimos de ellos no están por unidad de tiempo. O sea, no está el salario en relación al tiempo que llevan a trabajar a otro lugar, sino en relación a la cantidad de masa que procesa. O sea, y posiblemente se dio esa regulación porque en aquel, digamos, cuando apareció ese tipo de salario mínimo, los sindicatos de panificadores eran, era una organización muy bien creada y bastante fuerte. Y realmente, digamos, aglutinaba panaderos de diferentes centros de trabajo, ¿no? Entonces, lograron a través de eso unificar su forma de pago en todas las panaderías, ¿no? Pero yo les digo, no es un salario que no está por unidad de tiempo, sino por unidad de obra, ¿verdad? En cuanto a los salarios anuales, estamos hablando de los salarios del aguinaldo y de la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público. Les hacía una aclaración de la ley del aguinaldo. Ahí hay 2 decretos. Sin embargo, en algunos códigos al final ustedes tienen el aguinaldo del sector público y el aguinaldo del sector privado. Y el número de decreto del aguinaldo del sector público, pues no es realmente la normativa que contempla el aguinaldo del sector público.
sino que es una, digamos, ese decreto se emitió en su oportunidad para cambiar 2 artículos del decreto del aguinaldo de los trabajadores del Estado. Y por alguna mala práctica, los recopiladores de leyes pusieron esos 2 artículos como que era la ley de aguinaldo de los trabajadores del Estado. Y todos los que vinieron después a reproducir la ley de trabajo y poner esa parte, ponen esos 2 artículos como que es la ley del aguinaldo de los trabajadores del Estado, pero son 2 artículos que venían a reformar el decreto original. Entonces el decreto original es 1633 y como yo sé que es algo que no está muy en el mercado, eso no sé, porque les digo, yo lo encontré en otra recopilación de ley. Yo se los inserté, los que compraron el libro lo tienen en la parte final, ¿verdad? Esa ley del aguinaldo de los trabajadores del Estado, casi completo, digamos, incluyendo los dos artículos que vinieron, que reformaron la ley, ¿verdad? Para eso, como les digo, para que tengan conocimiento, que algunos sí lo tienen, ¿verdad? Y otros pues, pueden buscar la forma de tenerlo, porque cuando vean su código de trabajo y al final busquen esos decretos, van a encontrar que como ley tienen una reforma. Y en cuanto a la bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, también les comentaba algo a los compañeros de la historia de esta bonificación. Resulta que se emitió una ley que se llamaba la compensación económica por prestación de servicios. Eso se emitió y con esa ley se pretendía que los trabajadores pudieran renunciar y en ese caso el patrón no estaba obligado a pagarle su indemnización. O sea, como una compensación por servicio, ¿verdad? Y bueno, y también permitía que los patronos pudieran despedir a los trabajadores y pagarles de una vez como una compensación su indemnización. Y en los 2 casos, si el trabajador recibía la compensación, no tenía derecho a reclamar indemnización, obviamente, porque eso venía a sustituir esto. Digamos, empezó a tener cierto desplazamiento la ley, pero se dio un problema porque esa ley estaba dirigida a los trabajadores del sector privado, no a los trabajadores del sector público. Y la razón era sencilla. Los trabajadores del sector público contaban con lo que era la jubilación. Los trabajadores del sector privado no. Y entonces esa era la diferencia, ¿no? Y sin embargo, la mayoría de trabajadores del Estado no aceptaban esa explicación y empezaron a exigir que esa ley se aplicara a ellos también. Como se convirtió en un verdadero problema para el Estado, entonces ahí sí que poniéndose de acuerdo tanto el organismo legislativo como el organismo ejecutivo de un día para otro, ahí sí que a puerta cerrada y todo, el Congreso emitió una nueva ley que fue la bonificación esta, que vino a sustituir a qué, vino a derogar la otra ley y a crear un salario para el mes de julio, ¿verdad? Y entonces se emitió esta ley en la parte final derogaba la ley anterior que era de la compensación económica. La emitió y el Ejecutivo inmediatamente la sancionó y ahí murió todo, ¿verdad? Entonces desapareció una ley y apareció esta. ¿Qué tiene de peculiar esto? ¿Cómo se llama? El aguinaldo, digamos, es igual a, digamos, un mes de salario ordinario del trabajo. Entonces, si es igual al mes de salario ordinario del trabajador, para calcular el aguinaldo, se toma en cuenta solo el salario ordinario. La bonificación anual vino a repetir la misma, digamos, idea, y entonces se toma en cuenta
para calcular el aguinaldo solo del salario ordinario, ¿verdad? Y eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces tenemos, se nos presentan un par de situaciones. Imaginen ustedes que un trabajador ingresó el día de hoy a una empresa. Cuando llegue el momento de pagar la bonificación anual, que va a ser en el mes de julio, digamos, ese trabajador tendría que recibir su bonificación anual en la forma proporcional de ahorita al 30 de junio, ¿verdad? Es de un año, pero él no puede recibir lo anterior, que sería del 1 de julio del año pasado al 30 de junio de este año, porque está empezando a trabajar en este momento, ¿verdad? Y si se habla del aguinaldo, va a suceder lo mismo. Estaría recibiendo su aguinaldo, digamos, de esta fecha hasta el 30 de noviembre, porque el aguinaldo se recibe en el mes de diciembre. Y si el patrono quiere, pues puede pagar la mitad en diciembre y la mitad en enero, ¿verdad? Ustedes, es bueno que lean la ley para que corroboren lo que yo les estoy diciendo, pero y de alguna manera lo asimilen mejor. Pero la idea es eso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí, compañero? ¿Alguien desea hablar, compañeros? No, gracias. Bueno, pues aquí tenemos un caso que se los estoy presentando para que entremos en el razonamiento de esto. Pero este es el caso que menos se va a presentar para nosotros como profesionales de derecho, porque esto es un caso que resuelve el contador de la empresa. Dice un trabajador ingresó a trabajar a la empresa Cementos Centenarios el 1 de marzo de 1922, fue el año pasado. Quiere saber cuánto deberán pagarle en concepto de bonificación anual para los trabajadores del sector público y privado, así como aguinaldo en el primer año, o sea, en el año, digamos, estamos hablando de 2022. Y para el efecto le proporciona los datos siguientes. En marzo, cuando empezó a trabajar, le asignaron un salario ordinario de 3,100. Y el 6 de mayo de 2022 le llamaron a las oficinas informándole que había pasado el periodo de prueba y que a partir de ese momento pasaría a devengar 3,800 chales. Y que debía llevar una foto para que le dieran el carnet de la empresa. Nos cuenta que en el mes de junio, julio y agosto, de los meses junio, julio y agosto, siempre el año pasado, por requerimientos que a la empresa le hizo la SAT, todos los trabajadores administrativos tuvieron que trabajar tiempo extraordinario, devengando cada mes 300 quetzales. Bueno, entonces ya tenemos aquí la idea de los salarios que devengó el 1 de marzo del año pasado, el 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2022, del 1 de marzo de 2022 al 30 de junio de 2022, para tener una idea de lo que le corresponde por, ¿cómo se llama?, por bonificación anual, ¿verdad? Y entonces si hablamos de que en el mes de marzo, digamos, le empezaron a pagando 3,100, él empezó el 1 de marzo, entonces ahí tiene 3,100, en abril también recibió 3,100, sin embargo en mayo ya le incrementaron, y le incrementaron a 3,800, ¿no? Ya recibió 3,800 en mayo, y en junio también recibió 3,800. Luego decía que en junio, en julio y en agosto había trabajado tiempo extraordinario. Tendremos que tomar en cuenta el salario extraordinario para el cálculo de la bonificación anual, compañeros. No, licenciado. No, Es licenciado. ordinario.
Entonces, yo se los puse ahí y por eso les digo, se los puse ahí, pero no es una trampa. Es que ustedes deben saber, el trabajador nos está dando los datos. ¿Qué es lo que vamos a tomar nosotros? Es lo importante. Nosotros debemos de saber qué es lo que vamos a tomar, ¿verdad? Cuando ustedes calcularon vacaciones, tomaron salario ordinario y salario extraordinario, ¿verdad? Porque la ley así lo dice. Pero aquí, digamos, solo es el salario ordinario, ¿verdad? Entonces, tenemos los meses esos y, como les digo, ese problema no tenemos que resolverlo nosotros. Obviamente lo tendría que resolver el contador, porque él es el que va a hacer cuentas y le va a entregar lo que le corresponde de bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, digamos que es en forma proporcional, ¿verdad? Porque se respecto a los meses que le corresponden. Entonces, hay una cosa acá, y de acuerdo al proceso matemático normal, tendríamos que sacar el promedio del año y después sacar la parte proporcional de los 4 meses, ¿verdad? Sin embargo, de tanto estar haciendo estos procesos, he encontrado formas que se facilitan y para facilitarle al estudiante cómo hacerlo también. Y entonces lo que he encontrado es que se toma en cuenta lo que ha percibido el trabajador, los meses que ha percibido, y se divide entre 12, que son los 12 meses del año, y sale cabal lo que proporcionalmente le corresponde, ¿verdad? Entonces, de la suma de los 3.100, 3.100, 3.800, 3.800, nos da 13.800, ¿verdad? Y esos 13.800 los dividimos entre 12 meses. Dice que son 4 meses, pero vamos a dividir entre 12 meses porque es la parte proporcional, ¿verdad? Y entonces ahí sí que es un mecanismo que yo les aconsejo que se lo aprendan porque es una forma fácil de llegar a eso. Y entonces de bonificación anual proporcional, a este le corresponde 1.550. Eso es lo que le corresponde por 4 meses, ¿verdad? Entonces, puede parecer, digamos, un poco, pero el tema es de que el salario en ese momento, al mes de junio, está en 3.800. Y más o menos cerca de 3.800, un poquitillo menos sería si se cumpliera todo el año, pero para 12 meses. Aquí estamos hablando de 4 meses, ¿verdad? Una situación similar sucede con el aguinaldo, ¿verdad? Porque en el mes de marzo igual, él tenía los 3.100 en abril, pero a partir de mayo empezó a devengar 3.800. Ahora, ¿por qué cortamos el conteo de los meses al mes de noviembre? En el mes en lo que respecta a la bonificación anual, a los trabajadores se las paga el 15 de julio. O sea, se hace el conteo y el promedio hasta el fin del mes anterior, que es el 30 de junio. En el salario, el pago nos lo hacen el 15. Y si el patrón no puede o no puede pagarlo todo, tiene chance de pagar el 50% en diciembre y el 50% en enero. Pero el cálculo se hace hasta el 30 de noviembre. Entonces, en este caso, los meses que vamos a tomar en cuenta es hasta el 30 de noviembre. Y cuando vamos a contar el aguinaldo, vamos a contar a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Sumada las cantidades de los meses estos, nos da la cantidad de 32.800. Tampoco tomamos en cuenta los 3 meses que trabajó, que le pagaron horas extras, porque como ya vimos, ahí no se toma, ¿no? Solo se toma el salario ordinario. Entonces, el único valor son 32.800, la suma es. Prácticamente la suma con, digamos, de los meses esos son, a ver, son 10 meses, ¿no?
son 9 Nueve. meses. 9 meses. 9 meses. 9 meses, licenciado. 9 meses. Bueno. Entonces es la suma de los 9 meses, 32.800. Lo dividimos entre 12 y el aguinaldo proporcional son 2.733.33. ¿Verdad? No llega tampoco a los 3.800, pero ya es más. Esto, digamos, me llama la atención porque, digamos, y quiero que ustedes lo reflexionen, porque, digamos, el aguinaldo y la bonificación nunca van a ser iguales. Tienen diferente fecha de conteo. Uno empieza, digamos, a contarse a partir del 1 de julio y el otro empieza a contarse a partir del 1 de diciembre, ¿verdad? Para el año siguiente. Entonces, tienen valores diferentes. Yo he visto demandas donde se demanda la misma cantidad de bonificación anual y de aguinaldo. Y de entradita, uno está seguro que no está bien hecho, pues, porque no pueden ser iguales, ¿verdad? Sin embargo, este caso que hemos visto ahí, como les decía, digamos, no es caso para que lo vean los abogados, porque esto normalmente al trabajador cuando empieza le van a pagar su aguinaldo, su bonificación disminuida porque tiene menos meses y está consciente de eso, ¿verdad? Y entonces ahí determinó la cosa. Pero imagínense que este mismo trabajador, ese mismo trabajador fue despedido el 10 de marzo de 2023. Quiere saber cuánto deberán pagarle en concepto de bonificación anual para los trabajadores del sector privado, público, así como aguinaldo, proporcionales, ¿verdad? Entonces ahí los datos empiezan a contarse diferente. Y empiezan a contarse diferentes y son los que nos interesan a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver esos casos cuando el trabajador ya ha dejado de laborar. ¿Qué es lo que, qué colas de, de vacaciones o de aguinaldo o de bonificación anual o de bonificación anual ¿verdad? Y entonces, este es el caso que nos debemos de centrar. ¿En qué momento empezamos a contar? ¿Verdad? Aquí tienen ustedes. Y en el caso de la bonificación anual, empieza a contarse a partir del, ahí la puse creo que está al revés de la, y aquí estaba contando de abajo para arriba, pero aquí estoy empezando a contar de la última, de la fecha donde debe empezarse a contar es de julio de 2022, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, incluyendo marzo. No vamos a incluir marzo con todo el valor porque solo trabajó 10 días, ¿verdad? Y 10 días digamos, para saber el salario de 10 días, hay dos caminos. Ustedes dividen 3.800 entre 30 y lo multiplican por 10 y les va a salir la cantidad, ¿verdad? Y también pueden hacerlo 3.800 por 10 y lo dividen entre 30 y les sale igual 1.266.67, que es el salario de 10 días, ¿verdad? Porque en este caso, aquí ya no hubo cambios del incremento, porque el incremento lo tuvo antes del mes de julio, ¿verdad? Ya desde el mes de julio ya venía devengando 3.800. Entonces, sumamos de julio a marzo y nos da 31.666.67. Si lo dividimos entre 12, tenemos una bonificación anual de 2.638.89. Y el aguinaldo lo vamos a empezar a contar a partir de diciembre. Y entonces en diciembre 22 tenemos 3.800, en enero 3.800, en febrero igual los 3.800 y los 10 días del mes de marzo, que son 1.266.67 y nos da 12.666.67. Al dividirlo dentro de 12, los 12 meses, nos da el aguinaldo proporcional
de 1055.56. Como ven ustedes, es una cuestión de mecanizarse y no quiere y entender por dónde, qué referentes se deben tomar, pero se obtiene el dato de una forma inmediata, ¿verdad? Ahora, si le debieran, digamos, aguinaldo y bonificación anual de varios periodos anteriores, pues ahí hay que calcular todo eso, pero eso normalmente no sucede con mucha frecuencia porque el Estado incluso ha tomado la práctica de revisar en las empresas a ver si han pagado el aguinaldo y obligarlas a que paguen rápido, ¿verdad? Entonces, esta es una prestación que normalmente no se acumula, ¿verdad? Con base en lo que yo les he planteado, yo les traigo aquí un par de problemas y quisiera que les tomen foto o los copien, lo que ustedes quieran, y traten de realizarlos ahí en su casa, pues, ¿verdad? Para que podamos, el día viernes no vamos a, de alguna manera, no es un repaso de todo esto, ¿no? Porque ya empezamos otro tema, pero digamos, sí podemos un ratito ver los que han hecho el problema, digamos, ver si los datos coincidieron para todos. Sería bueno si los hacen, que se consultaran entre ustedes para encontrar una unificación y una facilitación en el procedimiento, ¿verdad? Entonces les aconsejo que ya sea que le tomen foto o que lo copien para poder tener, eh, digamos, esta cuestión, ¿verdad? Licenciado, una consulta. Adelante. Con relación al cálculo de bonificación y aguinaldo, ¿qué pasa cuando una persona está suspendida? ¿Se le toman en cuenta los meses que estuvo suspendido? Fíjese que ahí rige lo que dice el artículo 82. El artículo 82 refiere eso. Refiere que, digamos, y para eso existe la figura de la suspensión del contrato. En ese caso, digamos, el trabajador sigue devengando salario porque, digamos, si está suspendido por enfermedad, por ejemplo, posiblemente el IC le está pagando. Y si no, el patrón tiene que pagarle unos meses, ¿verdad? Después de eso deja de pagarle, se complica un poquito la situación, pero lo que se refiere al cálculo de salario, los cálculos se dan como que estuviera trabajando, ¿verdad? Y en caso de una suspensión de contrato colectivo, digamos que por alguna situación la empresa no pueda seguir trabajando y suspenden el contrato 3 meses, también se deberían de tomar. Pues, mire, yo siento que ahí tendría que haber una autorización de digamos, de alguna autoridad de trabajo para suspenderlo, digamos, que sea una suspensión total. Pero en todo caso, aunque fuera una suspensión total, digamos, los derechos que tiene el trabajador de acumular todo lo que se refiere a prestaciones y pasivo laboral, no se afectan. O sea, no se interrumpe durante ese lapso, pues. Precisamente el tema siguiente que vemos después de esto, creo que es la suspensión del contrato de trabajo. Entonces ahí se hace referencia a eso, de que no se, mientras no esté terminado el contrato de trabajo, surten los efectos del contrato durante toda la relación laboral. Es una situación bien compleja, porque cuando usted me dice que, digamos, la empresa ha cerrado, puede ser que se esté dando por una huelga y entonces ahí, digamos, intervienen otro montón de situaciones, si la huelga es legal, si la huelga es justa, ya se complica, pero por cuestiones de falta de materia prima o algo así, mientras no se ha terminado la relación laboral, el trabajador tiene que tener los derechos como que estuviera trabajando en cuestiones que son de esta naturaleza. Gracias, licenciado. Bueno, compañero. Esa situación que plantea el compañero precisamente se complicó
cuando la pandemia, si ustedes se recuerdan que muchas empresas empezaron a cerrar y había el problema de qué sucedía con el aguinaldo, qué sucedía con la bonificación anual. Una situación bastante compleja porque nuestro derecho no tiene previstos un montón de cosas. Los países que tienen que cubren, por ejemplo, como un riesgo de previsión social la cesantía, no tuvieron ese problema porque lo tienen previsto y en ese caso pues está en la situación de pagar. Nuestro país en cuestión de seguro social no cubre, digamos, la cesantía, ¿verdad? Y ahí para la pandemia habían quienes prácticamente habían entrado en una situación casi de cesantía, pero no estaban despedidos. Entonces, los efectos seguían dando. Por eso empezaron algunas empresas a pedir como autorización para dar por terminados los contratos de trabajo por estas situaciones precisamente, porque mientras no se ha dado la terminación del contrato de trabajo, la figura de la suspensión hace que se mantengan todos los efectos del contrato, ¿verdad? Entonces, no sé si ya lo tomaron, compañeros, ¿verdad? Sí, Ya, ya, licenciado. Háganme el favor. Y entonces, digamos, yo creo que no está, tiene las otras láminas de, cómo se han tomado los cálculos, ¿verdad? Si no, podrían tener esta también, ¿ve? Para tener una idea, ¿verdad? Y lo que yo pretendo es que vean de dónde se toma en esos casos de aguinaldo proporcional y de bonificación anual. Y como estamos hablando del momento en que empieza a contarse, es de julio en adelante. Y en ese caso es de julio, el julio pasado, pues, no el que estaba futuro, sino el que estaba pasado hasta la fecha en que estamos, ¿verdad? Y si es aguinaldo, es desde diciembre. Si no hubiera algún otro comentario, lo dejamos Y ahí. disculpe, ¿será que puede regresar a la diapositiva 12? Es que no le tomé captura. Por No, favor. Gracias, Lick. bueno, ahí está. Porque yo, digamos, le digo que no, en este caso, en la diapositiva 12, es al revés el caso. No se va a confundir, porque aquí estamos hablando de alguien que empezó a trabajar. Es diferente, ¿verdad? Ok, está bien. Es diferente, por eso les ponía yo la 15, porque en la 15 es como lo que estamos viendo. Y les digo, y son los casos que vamos a tener como de consultas, los otros no, ¿verdad? Entonces, en la 15 es diferente porque son los casos de la gente que ha terminado en este momento de trabajar o en determinada fecha y quieren saber cuánto le deben de aguinaldo, cuánto va corriendo de aguinaldo, cuánto va corriendo de bonificación anual. Aquí es un caso diferente. Yo les puse esto porque necesitan saberlo también, pues, pero no es lo más usual. Esto no, normalmente nunca les van a consultar. Nos van a consultar cuestiones de gente que ya terminó de trabajar y entonces le interesa cuánto le dé. ¿Verdad? ¿Algún otro comentario, compañero? Si no nos... Lick, solo otra consultita, Oh, disculpe. Con relación al cálculo del día de descanso semanal, en la ley dice que se toma los salarios devengados en la semana anterior. ¿Cómo debe interpretarse eso de la semana anterior? ¿qué pasa de que en la semana termina domingo? Entonces a usted le hacen cálculo de lunes a sábado. Ok, Y luego le está incluyendo el domingo. Por eso es la semana anterior es obviamente la semana antes del día domingo. ok. ¿Verdad? Gracias, Porque, licenciado. digamos, en la mayoría de calendarios tenemos nosotros que a veces empieza la semana aparentemente domingo, pero
Cuando hablamos del cálculo ese, estamos hablando de la semana laboral empieza el lunes y termina prácticamente el sábado, aunque no se trabaje el sábado, ¿no? Imagínense, alguien tiene una semana de lunes a viernes, pero para efectos de cálculo estamos tomando hasta el día sábado. Entonces el día inmediato siguiente es el domingo. De esa cuenta, la semana anterior va a ser la semana que es El lunes a laboral sábado. que estamos, ¿verdad? Muy bien, gracias, licenciado. Vale, compañero. Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy, compañeros, ahí. Y, Está bien, muchas gracias. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Feliz noche, licenciado. pasen buenas noches, compañeros. Buenas noches, Liz. Feliz noche. Buenas noches.